Nosotros hoy mismo en la 107.7, la Super 7, Color Visión, Canal 9, en este día que estamos a 5 de agosto del año 24, fundación desde la ciudad de Santo Domingo, en el día de ayer. Tenemos hoy con nosotros a don César Fernández, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido. Buenos días, don Dani, Johanna, don Freddy, Geomar. Bienvenido, ingeniero. Un saludo a don Oscar, donde quiera que esté, y a Luisín. Ya está de regreso, llegó anoche, el hombre estaba de vacaciones. Mañana estará de vuelta. Y Luisín gozando. Luisín que está apoyando el país, como debe ser. No, gozando y preocupado. Como debe ser, y por supuesto a todo este público inteligente e interesante de hoy mismo. Gracias en nombre de nuestro partido, Fuerza del Pueblo, por siempre darnos la oportunidad de nutrirnos de ustedes, que son los sabios. ¿Qué va, profesor? Mire, hoy el presidente del partido Fuerza del Pueblo trata sobre su participación como observador en las recientes elecciones de la República Bolivariana de Venezuela. Ha habido muchas críticas porque algunos entendían que el doctor Fernández debió ser mucho más categórico frente al proceso de observación que vivió, y él de alguna manera responde en su artículo de hoy. Hay informaciones que han surgido posterior a su observación dando cuenta de que él está siendo consultado o invitado para participar de manera más activa en la solución del conflicto. Cuéntenos un poco en el partido qué se dice, cuál es la realidad de todo esto. No, realmente ha habido mucho, y yo lo he denunciado como una manipulación desde el gobierno. ¿Y en qué basamos esta información? En que, bueno, que desde el sábado en la noche, uno de los asesores más importantes del presidente Abinader publicó un audio, o puso a circular un audio, o le pusieron a circular un audio, el formato que fuese, donde desnotaba la participación de Leonel en estas elecciones. Lo primero que hay que entender que es un observador, o sea, ¿a qué va un observador? El observador va, como su nombre lo dice, a escudriñar, a manejarse dentro del proceso de una elección. Pero este observador, tal y como ocurre en la República Dominicana, está invitado por la parte oficial, pero está avalado por aquellos que compiten. En este caso, habían 10 candidatos presidenciales, pero lo más importante era el presidente Maduro y Urrutia, ¿verdad? Entonces, bien, es el presidente Fernández, no solamente el presidente Fernández, también el presidente Samper, la gente del Centro Cártel, los especialistas de la ONU, la gente de la OEA, todos esos estaban totalmente aprobados por los participantes. Y en el proceso, la última vez que el presidente Leonel habló fue a la 1 de la tarde, cuando dijo, hasta ahora lo que he visto en las mesas ha sido una participación de un 30%, y hasta ahora todo ha estado en normalidad. Como hacen los observadores aquí, como lo hacen en cualquier parte del mundo. ¿Qué ocurre? Los que estaban propiciando esta campaña de descrédito hacia el presidente Fernández querían que él pusiera un tuit, querían que él fuera más enérgico, como usted dice, pero ese no es el rol. Ustedes se imaginan que al término de las elecciones el presidente diga que aquí hubo un fraude y que de tal cosa y tal cosa, y invite a la gente a que se lance a las calles como estaba ocurriendo. ¿A quién se le iban a pegar esos muertos? Era al presidente Fernández y por ende a la República Dominicana. Entonces él se manejó con la prudencia que lo caracteriza primero como persona y segundo con la experiencia que tiene como observador. El presidente Fernández viene siendo observador desde el año 89. Acompañó al profesor Bosch, de hecho, a unas elecciones, pero fue observador en la misma Venezuela donde ganó la oposición. Ahí no hubo ningún problema. Pero fue observador en México cuando ganó Andrés López Obrador. Pero hay noticia, César, porque escuché a Rubén Maldonado la semana pasada decir que había peticiones varias para que el expresidente Fernández se involucrara en esta parte del proceso y pudiera servir de mediador. Antes de entrar a esa parte, Dani, quiero concluir con la parte de lo que es el proceso de elección. Cuando termina el proceso, ¿qué hace un observador? Bueno, recopila informaciones, hacen reuniones entre los observadores, unifican criterios y más o menos ponderan cuáles son las posibilidades que habría. En este caso ocurrió lo que ocurre siempre, el presidente Fernández lo hizo, y a las 12 de la noche, cerca de la medianoche, del mismo día de las elecciones, algo nunca visto, estamos hablando, y aquí lo hemos visto, 48, 72 horas después, es que los observadores dan su informe. El presidente esa misma noche da su informe, pero posterior o casi simultáneo, la ONU
y me puede ¿Qué ayudar. decía el informe del presidente? Mariela, la dirección tiene, la producción tiene algunas imágenes que trajimos. El presidente tiene 4 puntos. Miren aquí, vamos a verlo. Y el presidente Fernández y el presidente Samper de manera conjunta dicen, en el punto 2, dicen que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, tal como ha sugerido el secretario general de las Naciones Unidas, el Centro Carter, garanticen la transparencia electoral publicando la totalidad de las actas de escrutinio, desagregadas por centro y mesa de votación. Ahí concluye la participación del presidente Fernández en esa etapa. Ahora bien, como lo dijo propiamente el presidente, es un tema de los venezolanos. O sea, hacer otra cosa es interferir en un problema interno de un país. Ya como observador usted cumple. Ahora, ¿qué pasó? Para aquellos que estaban atacando al presidente Leonel Fernández, bueno, inmediatamente él se traslada a la República Dominicana, se acercan aquí a la República Dominicana, enviados del Centro Carter, de Naciones Unidas, de la OEA, donde entienden que el mediador para la post-crisis debe ser el presidente Leonel Fernández. Entonces ahí le enmiendan la plana, o no le enmiendan la plana, le dan la razón a él que el tiempo le iba a poner todo en su justo lugar. Y que tal como tú dices, Dani, efectivamente eso está ocurriendo ahora. ¿Y qué pasa? Tampoco el presidente puede estar con un tuit diciendo lo que está haciendo. Estamos hablando de una crisis grave de la democracia de un país amigo y solidario con la República Dominicana. Entonces él no puede estar como una gallareta, como quisiera el gobierno, diciendo que estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Es un proceso de crisis donde se está evaluando cuáles serían las posibilidades. Y todas esas posibilidades, para que estemos claros, deben estar consensuadas por las partes. Si una parte no está de acuerdo, no hay posibilidad de diálogo ni de salida, no la hay. ¿Se sabe si el gobierno de Venezuela actual pudiera aceptar al presidente Fernández como mediador? Hay que esperar que lo propongan. No podemos cruzar el puente antes de llegar a... Profesor, un cafecito Santo Domingo, café del bueno, que Freddy le va a preguntar algo ahora. Por favor, yo pensé que estábamos en crisis. No, jamás, jamás. Colado, hay miseria que no se recién colado. Miseria que no se note. Don Freddy, adelante. Sí, César, ¿qué pasó con el presidente Fernández que se quedó varado en el aeropuerto, que habló la vicepresidenta aquí de que el gobierno iba a asumir su traslado, pero él dice que fue unos amigos que lo... Parte de la campaña que nosotros denunciamos del gobierno, que a mí a veces hasta como que dice, me da como risa, porque ¿cómo es posible que un país con tantos problemas estemos enfocando una crisis de este tipo, de esa forma? Lo primero que llegaron a decir desde el gobierno, que el presidente Fernández no conocía las vías diplomáticas y que ya había sido suspendida las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Venezuela y que él no iba a poder salir. Lo primero es que usted tiene que entender, señor, que las relaciones diplomáticas para desvincularlas es el mismo proceso que para vincularlas. O sea, no, eso no es de que Maduro se incomodó y dio una mesa y ya no hay relaciones. Él pidió que saliera el personal diplomático del territorio y para eso el canciller dio un tiempo determinado que vencía el lunes a las 8 de la noche. Es decir, no había problema con los vuelos. Lo único que ocurrió, vamos a decir diferente, es que había aviso de protestas y el presidente salió más temprano al aeropuerto para evitar encontrarse con protestas en la calle. Eso es todo. Pero yo pienso que ese tema no le hace ayuda a una crisis tan seria como... Pero vino en el avión que gestionó el gobierno dominicano o el avión de un grupo de amigos. Un avión privado, que de una empresa que usted conoce y usted sabe muy bien. No lo sabía que era su empresa. Un amigo suyo. Señores, el de República Dominicana es un hub donde hay varias empresas privadas que tienen aviones. Eso no cuesta mucho de Venezuela aquí. Pero, siempre hay amigos solidarios. El dueño de esa empresa fue por el que él se peleó y se fue del partido. Este mundo da vuelta. No, parece que las relaciones están buenas. Parece que se arregló la cosa. La historia... Saludos a Gonzalo Castillo. Sí, señor, un caballero. Bueno. Pero, César, tu presencia aquí con esta situación de digamos que la imagen del presidente Leonel Fernández, si una característica ha tenido Leonel Fernández es que ha sido un demócrata comprobado en el ejercicio del gobierno. No ha cerrado medios de comunicación, no ha emprendido actitudes hostiles contra, al menos lo que yo conozco. Y su perfil como individuo internacionalista
que comprende la geopolítica y toda la dinámica de la política internacional y todo esto, es equidistante. Equidistante en momentos difíciles. Recuerdo en un momento que recién salido casi de la Casa Blanca, con una reunión con el presidente Barack Obama, días después va a Cuba. Él no ha revelado, pero uno tiene sus fuentes y sabe. Fue a hacer gestiones y a contactar de que un empresario estadounidense preso en Cuba si estaba bien, a petición del presidente Barack Obama. Entonces, ese tipo de cosas y de manejo, por la comprensión misma de la historia y en el ejercicio de su gobierno, los manejos con la política exterior, con relaciones con varios pintas, vamos a llamarle. Ahora mismo el presidente Leonel Fernández, ahora mismo con ese caso de Venezuela, no está tirando sobre la mesa un poco parte de su prestigio, porque aquí en República Dominicana hay, digamos, una actitud de cuestionamiento por formas y manejos que tiene el gobierno de Venezuela respecto a cosas que el propio presidente Leonel Fernández no hizo y no haría, creo yo, en el ejercicio gubernamental, con permitir o dejar que se exprese a la totalidad la oposición y periodistas que hagan. Lo que pasa de lo que tú estás hablando, Omar, es que queremos que el presidente Leonel Fernández haga juicio de valor sobre el gobierno de Maduro. Ese no es su rol. Su rol en estas elecciones fue de observador de unas elecciones. En unas elecciones donde participó el pueblo, donde la oposición, con todas las dificultades que tuvo previa a las elecciones, participó, decidió participar. Si usted no hubiera tenido condiciones, no participe. Y sencillamente no hay elecciones ni hay observador electoral. Entonces, ¿qué ocurre? Y tú mencionaste algo muy interesante. Prestigio. En la política se lucha por muchas cosas, pero hay cosas que tú las ganas. Y una de ellas es el prestigio. Y por eso es que están apostando estos sectores. Por eso yo, César Fernández, acusé al gobierno. Y de hecho, mantengo mi acusación de esa campaña. Fíjate qué interesante, sale el prestigio. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál otro expresidente de la República Dominicana ha sido invitado a observar alguna elección? Hay 2 vivos. ¿Lo han invitado? 3 vivos. 3 vivos. A lo mejor lo han invitado 3. Y lo han aceptado porque eso Pero no lo hubieran dicho ahora. Te aseguro que lo hubieran dicho. A mí me han invitado en ocasiones voy, en otras ocasiones no he ido. Pero este es un simple mortal, ¿verdad? Bueno, pero usted es un influenciador latinoamericano de la comunicación. Por Dios. Entonces se está jugando el prestigio. ¿Por qué? Dime del PRM, ¿a quién han invitado? No solamente a Venezuela, a cualquier otra elección. A alguien de renombre. Pero no lo hay. César, entonces quieren eliminar, quieren mellar ese prestigio que tiene Leonel en América Latina. De eso se trata. No hay duda de la grandeza del expresidente Fernández. Creo que eso no lo duda nadie. Es un hombre de mucho prestigio, de mucho reconocimiento. Yo pienso que la palabra de grandeza no. Yo pienso que no, es grande. Leonel Fernández es grande. Yo pienso que yo lo diría. Es el único que ha sido presidente 3 veces aquí en la República Dominicana. Grandeza suena como a rey. Pero no es verdad. No, pero no. Yo pienso más que mire, la reforma a la Constitución de la República. El presidente Abinader ya ha comenzado a publicar oficialmente su propuesta. El partido Fuerza del Pueblo ha dicho que va a coger las calles. Díganos ya, sabiéndose las propuestas que el presidente está haciendo para modificar la Constitución, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo pienso que lo primero que debemos entender las cosas, de lo que yo más he aprendido al lado del presidente Leonel Fernández, es a entender para poder reflexionar y luego entonces uno tomar una decisión. Volviendo al prestigio, yo entiendo, y que me disculpe el señor presidente de la República, Luis Abinader, él tiene un fetiche con Leonel. ¿Tú sabes lo que es un fetiche? Pero esa gente eran amigos, ya se perdió eso. No, la amistad, se mantiene la amistad. Ahora, él tiene un fetiche. Él tiene algo que... Pero el fetiche no cabe en la amistad. Sí, el fetiche cabe en la amistad, profesor. Dependiendo de cómo usted lo vea. Él tiene un asunto que él quiere superar a Leonel en lo que sea. En todo lo que Leonel hizo, él lo quiere superar. Leonel hizo 1 metro, yo hago un monorriel. Leonel hizo en la autovía, yo voy a hacer un tren que va al aeropuerto. O sea, todo. Pero eso es bueno para el país. Pero ahora lo quiere superar en la reforma constitucional de la República Dominicana. Entonces, oiga bien, señor presidente Abinader. La Constitución del 2010, que aquí, del 2010, promulgada por el presidente Fernández y su gobierno, bueno, y el Estado dominicano en ese momento, porque esto es una pieza del Estado, fue consensuada durante 2 años.
fue socializada, fue criticada, no criticada, evaluada, se hizo de todo. Y la sociedad dominicana, ¿qué opina? Entonces parió esta constitución que desde España hasta Argentina, los especialistas más grandes en constitucionalistas la han valorado como la constitución más extraordinaria, más moderna, más democrática de América Latina. Entonces esta constitución, que se promulgó en el 2010, arrojó 220 leyes nuevas que fortalecían o deben fortalecer este instrumento. De esas leyes, señores, todavía el día de hoy, el 2024, hay pendientes cerca de 90 leyes por construir. Entonces, ¿por qué, señor Abinader, en vez de usted estar en esa competencia con cosas que no tienen sentido, y le voy a explicar brevemente por qué no tiene sentido, concluye esta constitución, conclúyela, de ese legado? Porque, ¿qué estamos hablando? Cuando ustedes, en sus análisis de hoy, estuvieron brillantes, tanto usted como Johanna. Johanna es muy lúcida, de verdad que hoy lunes está... Usted corrió hoy, profesora. Corrí el sábado. El sábado. Está muy lúcida. Hasta la encuesta de WhatsApp eran 2 temas, tal como usted señaló. Sí. Ahora son 4 temas. Pero los primeros 2 temas, que fue que el buen amigo Antoliano Peralta salió en un mediatour a decir que las razones de la modificación de la Constitución, el primero era, y lo es, la independencia del Ministerio Público. Entonces, yo tengo ahí, Mariela tiene, este artículo que es bien corto, que es el 170 de nuestra Constitución, que habla sobre la autonomía y principios de actuación del Ministerio Público. Y dice, el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. Ese Ministerio Público, que ese artículo de la Constitución le da esa independencia, es el que nombró a Miriam Germán. Y este gobierno no tiene 4 años haciendo alardes de que es el que hay un Ministerio Público en el gobierno de Luis Abinader y el PRM, pero es a base de este artículo. Entonces, yo quiero que usted me diga, escuché que usted decía, Johanna, que una de las propuestas es que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que lo elija. ¿Usted quiere algo más político que ese instrumento? Algo más político que ese órgano. Pero si usted lo saca si no lo lleva al Consejo Nacional de la Magistratura, entonces lo lleva al Senado, político también. Y lo lleva a la Cámara de Diputados, político también. En este momento está dominado por el PRM. Y tú lo dijiste muy bien, Johanna. Hasta de la oposición, cuando hay una modificación, una propuesta de un candidato, de un procurador o procuradora, que la gente lo ve correcta, hasta la oposición vota por eso, como es el caso de doña Miriam. Nosotros estuvimos de acuerdo con esa designación. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene ese derecho y no es cierto que lo va a fortalecer más. Si usted lo lleva, si lo hace inamovible, es terrible. Hacerlo inamovible, como es uno de los planteamientos también. Por los 4 años. Por los 4 años. Imagínese usted, si Guillermo Moreno hubiera sido inamovible en el 96. Él no era procurador. Dicen que está sonando ahora, de nuevo. Bueno, pero él no era procurador, era fiscal. Pero imagínese como un fiscal que hubiera sido inamovible en esa época. Entonces, ¿Usted sabía que en las últimas horas estaba poniendo su nombre? Sí, lo vi, que iba a renunciar del partido, de su partido, de la presencia de su partido. Para ser procurador. Para ser procurador. Bueno, entonces, ese artículo, de verdad que ya el Ministerio Público es totalmente independiente. Y la unificación de las elecciones congresuales, municipales. Ese es nuevo, eso es nuevo. Me enteré que... Y la disminución de la cantidad de diputados. Vamos allá. Vamos a concluir con los candados. Ahora le quieren poner clave, además de candados. Le quieren poner clave. Y llevarse la clave. ¿Y cómo se llama eso? Identificación facial, como tienen los celulares. El 272, señores, que es el del referéndum aprobatorio, este artículo de nuestra Constitución, manda que cuando hay un derecho fundamental en la modificación de la Constitución, hay que hacer un referéndum. Es decir, hay que, a todos aquellos hábiles para votar, mayores de 18 años, la Junta debe convocar y dirán sí o no a esa reforma. Ahí está el candado. No hay que darle más vueltas a eso. Entonces entendemos que no es necesario. Pienso que las dos que le agregan ahora, reducir los diputados y unificar las elecciones, son fuegos artificiales para meter otra cosa. Yo creo que el presidente... Son señuelos. Son señuelos. Porque tú le vas a decir a los 190 diputados que se cercenen ellos. Ve, fájate ahí con esa gente. No es verdad. Pero es para futuro. En el no es para el futuro, olvídate.
Nadie va a legislar en su contra. Ahora, conociéndose oficialmente la intención del Ejecutivo expresada por el presidente de la República sobre la que está buscando opinión del pueblo, ¿qué plantea la fuerza del pueblo frente a eso? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van para la calle? Tú sabes que usted dijo una palabra mágica. Digo yo, óyeme, de verdad que hoy mismo tan lúcido. Yo lo corrí ayer, como yo. No, pero quizás jugó tenis el sábado. No, te toca hoy. La dopamina. Usted dijo esta mañana, cuando hablaba de llevar de 190 diputados, además usted dijo, Abinader tiene un número en su cabeza. Digo, eso es. Él se le mete en vaina en la cabeza y la dispara. Y lo dice. Porque en base a qué usted va a llevar de 190 a 100. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la composición social, política, electoral de las regiones? ¿A quién usted le va a quitar? ¿Usted se imagina que a San Juan de la Maguana le digamos que ya le quitaron? Ellos tienen un esquema que yo espero que lo expliquen. Pero el tema es que a qué obedece. O sea, esa es mi pregunta, es que a qué obedece. Dos diputados por provincia se van a quedar en el planteamiento inicial, porque he conocido un poco de esta mañana lo que el Ejecutivo va a plantear, ya se está socializando, y se van a mantener los diputados de ultramar, eso sí eso se va a mantener. Pero eso hay que conocerlo en detalle. Pero la realidad es que ustedes como partido han dicho de que se van a oponer de manera radical. Y a partir de hoy, en la semanal, el presidente va a dar a conocer resultados de la encuesta y me imagino que ustedes estarán reuniéndose después de eso para fijar posición. Nosotros tenemos reunión hoy, la dirección política de la Fuerza del Pueblo se reúne hoy, pero yo lo que veo detrás de todo esto, apreciados amigos de este interesante panel, es que el presidente de la República, desde que pasaron las elecciones, está dando vueltas de maroma para ocultar la realidad de este gobierno y la realidad de la República Dominicana. Tú dices que los legisladores no van a votar para disminuirse los cambios, pero hubo una persona aquí que impulsó una legislación, reforma constitucional, que operó en contra suya. Danilo Medina puso un artículo que él mismo se impedía volver para siempre. Lo que pasa es que en ese caso, profesor, usted se acuerda que no había confianza. Y para llegar a esa modificación hubo que poner ese articulado. Recuerde eso. La cosa siempre hay que verla en el contexto. Ahora, usted le pregunta a un legislador que si va a legislar en su contra y solamente que sea japonés y haga harakiri, entonces lo hará. César Fernández, gracias por acompañarnos, profesor. Mucha suerte y ya tendremos tiempo de seguir hablando sobre estos y otros temas. Vamos a publicidad, regresamos en breve.